Un día empezaron a aparecer numerosas torres por todo el mundo. Nadie sabía por qué pasaba esto, pero, según las personas que experimentaron las torres, eran muy similares a la mitología, como si alguien hubiera copiado la historia. Algunas personas estaban emocionadas por conocer a los héroes de los mitos, pero la situación no estaba a favor de la humanidad. Empezaron a aparecer mazmorras y monstruos alrededor de la torre y, para proteger al mundo de esas cosas, la gente empezó a analizar la torre y a destruir las mazmorras. Popularmente los llamaban aventureros de mazmorras. Hoy les presento el sucesor de los héroes legendarios. El protagonista solía mirar cuando era chico a los aventureros, que eran impresionantes. Ellos salvaban gente con sus habilidades y sus nombres eran conocidos por todo el mundo. Así se decidió ser un aventurero. Para lograr ese sueño, estudió hasta el cansancio. Su entendimiento sobre el maná había aumentado. Su entendimiento sobre la mutación había aumentado. Y cuando estaba por terminar de leer todos los libros relacionados con ellos en el país, se presentó para el examen, donde aprobó con el primer rango el examen escrito. Pudo inscribirse en la Academia de Aventureros, en la que solo se pueden registrar la gente de élite. Por fin podría volverse un aventurero de mazmorras. Pero pronto se dio cuenta de que no importaba cuánto se esforzara, había muros que nunca podría superar. No importaba qué tan duro lo intentara o qué tan duro se entrenara. Su cuerpo no se movía a su voluntad, estaba devastado, no tenía ninguna habilidad única, que era algo que solo los aventureros conseguían. Así decidió irse un tiempo y quedarse en su dormitorio, y tiró el único sueño que tenía, que era volverse un aventurero. Ya había pasado 2 años. Sus compañeros de clases ya estaban en tercer año. En lugar de perseguir un sueño imposible, empezó a escribir historias fantasiosas. Una historia sobre un espadachín que cortó el horizonte. Un cazador que vivió toda su vida en el bosque de la muerte. Y el creador de la magia. Eran cosas que no podía lograr en la vida real. Cuando estaba a punto de terminar su historia final, se echó a dormir una siesta por lo cansado que estaba, y completaría el final después. Encendió la TV. Salió un reporte que decía que la única aventurera divina de su país, Rachel, terminó su misión en los Estados Unidos y estaba regresando a Corea. Estaban despejando la mayoría de las torres y se acercaban a la paz mundial. El protagonista se sorprendió. Se preguntaba por qué él no consiguió una habilidad. Estaba seguro que lo había intentado más que cualquier otro. Pataleó porque eso ya no tenía que ver con él. Mientras el protagonista dormía, apareció una ventana digital que decía: el mundo está buscando un nuevo registro para construir una torre. Apareció otra ventana que decía: el mundo encontró el escenario perfecto, fue usado en una novela y se puede aplicar a la torre. Y salió otra ventana que decía: el mundo está generando una torre con ese mismo escenario. Y por último salió otra que decía: el mundo ha creado una torre. El protagonista se preguntaba por qué había ruido. ¿Acaso no había apagado la televisión anoche? En la noticia decía que había una situación sin precedentes. Se habían construido 5 torres nuevas en el país. El nombre de las torres eran: espada que corta el horizonte, ejecutor del mal y lanza divina negra. El protagonista, sorprendido, despertó de golpe. En la noticia decía que creían que se estaban acercándose a la paz mundial, pero ahora habían aparecido más torres y mazmorras nuevas, y esperaban grandes daños. En total habían descubierto 7 torres. La asociación creía que eran del rango más alto. Protagonista estaba sorprendido, porque acababan de mencionar el nombre de sus personajes de su novela. Prendió su computadora y buscó, pero se dio cuenta que había desaparecido toda su novela, incluso los documentos originales que estaban en el directorio raíz. Decía: hoy en la noche el gobierno hará un anuncio sobre estas torres recién construidas. La asociación tiene como prioridad estabilizar las mazmorras. El protagonista se preguntaba: ¿cómo puede ser? ¿O sigo dormido? De pronto apareció una ventana digital que decía: la novela que escribiste, La Era de la Destrucción, fue elegida por el mundo. Otra ventana que decía: se está construyendo una gran torre con tu gran historia. De pronto otra que decía: el mundo construyó una torre usando tu novela. Parecía que la novela del protagonista había sido plagiada. Nombre: An Jung-min. Clase: autor de la historia único. Título: el verdadero dueño de las 7 torres. Habilidad única: inmersión única. Estado: confundido. Habían desaparecido los archivos de su novela y en las noticias anunciaban que había torres y personajes nuevos, usando los mismos nombres de sus personajes de la novela. No era una cosa o dos nada más, pero primero, se percató de las ventanas emergentes que salieron que decían: se desbloquearon habilidades únicas de clase única. Salió otra que decía: adquiriste una habilidad, inmersión.
Una única habilidad para él, que no tenía ningún talento. Con esa habilidad puede hacer que incluso se convierta en un atacante. Son todos delirios inútiles, él estaba un poco borracho. No sabía cuántas miles de veces lo había intentado en los últimos días. Después de conseguir la habilidad, era imposible activarla. Él dijo, inmersión, y aparecieron varias ventanas. No lograste activar inmersión. El objeto en el que quieres usar inmersión no es una persona real. Como la diferencia con el objetivo de inmersión es demasiado grande, la habilidad no puede ser activada. Como no se puede entender el objetivo de inmersión, la habilidad no puede ser activada. Como las emociones del objetivo de inmersión no pueden ser entendidas, la habilidad no se puede activar. El protagonista irritado, gritó, ¿estás bromeando? ¿Por qué son tan estrictos los requerimientos? Creía que era bueno haber conseguido una habilidad única, dijo Jungmin, se levantó y se fue a comprar más bebidas. El protagonista en sus pensamientos murmuraba cuál era el objetivo de inmersión: emociones, valores, pensamientos, puntajes, deseos, amor. En fin, tenía que averiguar cómo usar esa habilidad. De pronto escucha, jefe Jungmin. ¿Es usted, Jungmin? El protagonista, un poco sorprendido, dijo, Lee Serin. Lee Serin era su vecina, era una estudiante que tenía la habilidad única llamada Mundo de Hielo. Se volvieron amigos, cuando le enseñaba a pedido de su madre de Lee Serin, pero además de eso era su junior como estudiante, en la academia, aunque casi nunca se encontró con ella en la academia. Ella también se tomó un tiempo poco después de entrar, pero para ser honesto, él la esquivaba, él se preocupaba que esa mocosa también hubiera escuchado ese rumor. Le dijo, pasó mucho tiempo sin verte. El protagonista respondió, así es. Ella rápidamente respondió, ¿qué estuviste haciendo? Lee Serin le dijo, que olía a alcohol, le preguntó si había tomado a pleno día y si había comido. Y Jungmin respondió, que solo estaba comprando algo para comer. Lee Serin le dijo que tenía que comer bien, no solo comida instantánea. Jungmin cambió de tema, y le respondió, si se estaba acostumbrando bien a la academia. Ella dijo, me estás cambiando de tema, pero sí, se estaba acostumbrando a la academia. Ella le comentó que Jungmin era muy famoso en la academia. Había escuchado que el gremio Mansión Celestial le había hecho una oferta a Jungmin para el difícil trabajo de ser analista. El gremio Mansión Celestial es uno de los mejores 3 gremios del país. Decían que nunca te podías sumar a esos gremios, solo con notas altas. Lee Serin le dijo que Jungmin era muy famoso por haber rechazado el gremio que todos querían de entrar. Jungmin le respondió, así que todavía hay gente que recuerda eso. Lee Serin respondió, claro jefe, pero ¿cómo? Jungmin la interrumpió, ya tenía todo lo que había venido a comprar, además esa historia era algo que quería mantener en secreto. Era un mundo con el que ya no tenía nada que ver. De pronto apareció una ventana emergente que decía, clase autor original de la historia detecta la energía de Everton. Jungmin sorprendido dijo, Everton. Había un seguidor de demonios. ¿Qué hace aquí? Lee Serin le preguntó si pasa algo malo, pero Jungmin le dijo, que no pasaba nada, solo que. Lee Serin gritó, alguien se cayó. Jungmin la detuvo diciendo, espera. Salió otra ventana que decía, el devoto de Everton invocó lobos sangrientos. Había salido una extraña aura oscura detrás de aquel hombre en el suelo, que se había convertido en 2 lobos sangrientos. La gente corría y gritaba mientras los lobos los perseguían. Jungmin en su mente decía, no puede ser, estaba seguro de que ese es. Era el grupo que odia extremadamente a los 7 héroes, no durarían en hacer sacrificios para llegar a sus objetivos, era el grupo adorador de demonios. Jungmin se dio cuenta que eran personajes que aparecían en su novela, que él había escrito. Lee Serin le dijo a Jungmin, que tenían que salvar a las personas. Lee Serin pensó que Jungmin todavía no tenía una habilidad única. Jungmin rápidamente le dijo a Lee Serin que él atraería a los lobos mientras ella evacuaba a la gente. Jungmin pensaba que la única habilidad que tenía por ahora era escapar. Los lobos ya estaban al frente de Jungmin. De pronto apareció una ventana emergente que decía, el lobo sangriento te persigue. El lobo saltó encima de Jungmin, pero Jungmin lo esquivó rápidamente y recibió solo un corte pequeño en la cara. Jungmin no encontraba nada para usar como arma, pero encontró un tubo. Con eso se defendió de los lobos, pero ese tubo no iba a resistir mucho. Jungmin no sabía si iba a resistir otro ataque más. Jungmin se dio cuenta que Lee Serin estaba protegiendo a los civiles más allá. Jungmin, frustrado, se preguntó si por lo menos pudiera usar su habilidad inmersión aquí. Salió una ventana que decía, el autor original de la historia está usando inmersión. Salió otra ventana que decía, recordando tu obra original, la narrativa. Jungmin se preguntó, mi novela. La novela que imagino estos 2 últimos años, a medida que la escribía. El mundo y los personajes. Él sabía todo sobre esa novela. Entonces el espadachín más fuerte de la novela, la espada que corta el horizonte, Jungmin dijo, tomaré prestado su poder.
Y gritó, inmersión. Salió una ventana que decía, la diferencia de poder es demasiado grande, tienes una probabilidad de 100% de morir al usar la habilidad única. Jungmin gritó, ¿qué? No puedo. Salió otra ventana que decía, el autor original de la historia está usando inmersión de nuevo. Jungmin lo intentó, pero no funcionó. No sabía qué hacer. Salió otra ventana que decía, elige de nuevo el objetivo de la inmersión. Jungmin se detuvo y dijo, ya recuerdo el personaje que estoy pensando ahora mismo. Jungmin dijo, inmersión. De pronto apareció otra ventana que decía, lograste usar inmersión. Una torre es una combinación de historias y registros. Por ejemplo, si una torre está usando la mitología griega como base. Y el dueño de la torre es Hércules. Todas las cosas que le pasaron a Hércules pasarán en la vida real. Y ahora mismo los héroes de su novela se volvieron los dueños de las torres. Así que todas las personas que están relacionados a ellos existen aquí en la realidad. Aunque sean solo personajes secundarios, Jungmin gritó, inmersión. Soldado Malón era un guardia ordinario, su nombre ni siquiera fue mencionado en la historia. El trabajo del guardia de una puerta es pelear contra muchos enemigos de poca fuerza. Salieron ventanas emergentes que decían, tiene suficientes conocimientos sobre el objetivo. Apareció otra ventana que decía, se cumplen las condiciones para activar inmersión. El lobo atacó. Salió otra ventana que decía, la habilidad única inmersión fue activada. Jungmin podía hacerlo. Jungmin atacó sin tener miedo a los lobos. Su instinto, su maniobra había aumentado. Salieron dos ventanas que decían, tu entendimiento de la lanza está aumentando rápidamente, tu instinto de batalla está aumentando. Obtuviste temporalmente algunas habilidades de maniobra. Jungmin saltó y atacó a uno de los lobos. Había derrotado a un lobo, faltaba uno más. El lobo sintió miedo y huyó. Pero Jungmin no dejó que eso pasara. Jungmin lanzó con fuerza el tubo que tenía en la mano. Más allá, Lee Serin protegía a los civiles. Donde había salido una ventana que decía, habilidad única mundo de hielo. Lee Serin les preguntó si estaban bien los civiles. Evacuó a los ciudadanos rápidamente. Inmediatamente, Lee Serin quería ir donde Jungmin, recordando que todavía no tenía una habilidad única, pero era un cadete de la academia, así que sabía cómo manejar la situación. Ella estaba segura que Jungmin estaba bien. Ella dijo, jefe Jungmin. Salió una ventana que decía, todos los lobos sangrientos invocados por devotos de Everton fueron aniquilados. Lee Serin se preguntó si Jungmin había acabado con los lobos. Salió una ventana que decía, finalizó inmersión. Jefe, gritó Lee Serin. Jungmin por fin pudo usar inmersión. Salió una ventana que decía, aprendiste técnica de pelea de nivel 1, pronto aprenderás a activar los músculos de la parte superior de tu cuerpo. Salió otra ventana que decía, inmersión, usaste mucho más poder del que podía manejar tu cuerpo, habrá una reacción por forzar el aumento de tu fuerza. Jungmin se preguntó qué era ese dolor. Lee Serin gritó, jefe. Lee Serin le preguntó si estaba bien, si le dolía algo. Jungmin le respondió que si estaba bien, que solo eran calambres musculares, hace mucho que no se movía así. Ella insistía, si estaba bien. Jungmin solo decía que sí. Lee Serin le preguntó, ¿no dijiste que no tenías habilidades? Jungmin le respondió que sí. Lee Serin le dijo que él luchó demasiado bien ya que no tenía habilidades. Jungmin se sorprendió y miró todo lo que había hecho. Con estas manos hice todo esto, dijo Jungmin. El cuerpo de Jungmin solo se empezó a mover cuando estaba acorralado. Parece que el entrenamiento de la academia es muy útil. Lee Serin le respondió parece que sí. Jungmin no sabía que se podía aplicar sobre los personajes secundarios, eso significaba que podía tomar el poder de cualquier personaje mientras que él sea lo suficientemente fuerte. Pero el efecto secundario de inmersión era doloroso. Lee Serin seguía insistiendo si estaba bien. Jungmin solo dijo, un poco de ejercicio ayudará. Lee Serin preocupada, Jungmin en su mente solo dijo, no puedo seguir usando inmersión, así que tengo que empezar a mejorar mi resistencia. Jungmin descansaba en su cuarto cuando de pronto su celular sonó. Jungmin despertó y dijo, ¿por qué hay ruido? Era Lee Serin que le había mandado un mensaje que decía perdón jefe Jungmin, se preguntó por qué pide perdón. Jungmin rápidamente dijo, no me digas que. Jungmin se levantó rápidamente y dijo, tengo que confirmarlo. Sintió un dolor por todo su cuerpo y se desplomó en el suelo. Eso dolió. Miró su celular y dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tantas llamadas? ¿Qué estaba pasando?
Jungmin rápidamente llamó a Lee Serin, de pronto respondió y le contó todo. En las noticias salía, aparece Lobos, cadete de la academia salva el día, y en la portada salía Jungmin. Lee Serin dijo, no quería hablar de eso porque parece que no te gusta involucrarte con la academia, pero de alguna manera, Jungmin se preguntaba en su pensamiento. Como publicaron el artículo en el mismo día, no pensaba que se volviera algo muy importante. Es porque aparecieron monstruos fuera de las mazmorras. De alguna manera estaba pasando algo distinto a lo que era antes. Jungmin le dijo a Lee Serin por el celular, dijiste que era sin querer, así que está bien. Jungmin comenzó a leer los comentarios que solo decían comentarios malos para Jungmin. Y en otros comentarios agradecieron a Jungmin por protegerlos. De pronto llegaron mensajes para Jungmin. Parecían conocidos de la academia, además del instructor, que le mandó un mensaje preguntando si despertó una habilidad. Jungmin, un poco consternado, dijo, ¿por qué están tan interesados en mí? Lee Serin seguía esperando en el teléfono a que respondiera Jungmin. Lee Serin, para disculparse, invitó a Jungmin a comer. Jungmin se despidió de Lee Serin, ya que su cuerpo había mejorado y había encontrado una manera de usar su habilidad. Jungmin no podía esperar para usar otra vez su habilidad. Jungmin viajaba en tren pensando. Al principio, cuando recién habían creado las torres, había una cantidad de rankers que intentaron atacar la torre. A los que lo lograron les dieron habilidades para regresar atrás. O consiguieron autoridad y la atención del público. Pero ahora mismo la dificultad de la torre aumentó y es casi imposible atacarla. Pero sigue habiendo gente que intenta atacar la torre. Jungmin se preguntaba por qué siguen atacando la torre si fallaban. Pero dicen que puedes tener éxito en la vida incluso atacando solo. Extrañamente nadie pudo entrar en la torre del maestro de la espada, ni siquiera los rankers. Jungmin se sorprendió porque era la torre igual a lo que había imaginado. Por lo menos le puedo dar una mirada. Jungmin jadeaba, empapado en sudor. Maldición, gritaba, debí haber hecho más ejercicio. Después de una larga y agotadora carrera. Por fin, había llegado. Ahí estaba. La torre. Por lo menos llegué sin perderme, dijo, mientras alzaba la mirada. Y entonces la vio, imponente, inmensa. Jungmin, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la torre y la tocó. De pronto, una ventana del sistema apareció frente a él. Estás sintiendo la energía de uno de los 7 héroes. Las palabras flotaban frente a sus ojos, en mi laptop, o aquí, en la realidad, dentro de mi cabeza. Todo se sentía extrañamente real, como si el juego ya hubiera comenzado. Y justo cuando Jungmin intentaba entender, una voz lo interrumpió. Disculpe, dijo alguien detrás de él. Jungmin se volteó, confundido. Un joven de mirada seria le respondió. Parece que es tu primera vez en la torre. No importa qué tan emocionado estés. Es peligroso tocar las cosas así sin saber. Jungmin no sabía si reír, asustarse, o correr otra vez. Tiene razón. Solo con tocar algo de la torre, podrías ser invitado por ella. Por eso los usuarios no andan tocando todo sin pensar. Ah, no te preocupes, respondió Jungmin, no hay forma de que me inviten a mí. El otro lo miró con curiosidad. Así, debes ser alguien común, entonces. Jungmin solo suspiró. Sí, soy un humano. Terriblemente débil, pero la torre tenía otros planes para él. Jungmin murmuraba en su mente, aunque, podría decir que es un alivio. Si me invitan, solo tengo que escapar, pero justo en ese instante, una luz brillante salió de la torre. Y junto a ella, una ventana digital apareció frente a él. El título, verdadero dueño de las 7 torres, está resonando con la torre. Otra ventana apareció al instante. Como respuesta, el dueño de la torre te está invitando. Y sin darle tiempo a reaccionar, Jungmin fue absorbido por la luz, transportado de inmediato al interior de la torre. Apareció de golpe en un inmenso campo verde, brillante, silencioso. Y con cara de puro pánico gritó, ¿por qué me invitaron a mí?